Nunca debí entrar solo a la cueva que está detrás de las pozas de Tolantongo. Los lugareños la llaman la garganta del ahogado. Decían que ahí dentro se escuchan burbujas, como si alguien se hundiera eternamente. Yo pensé que exageraban, hasta que escuché el primer gorgoteo. La entrada era angosta y húmeda. El aire olía a minerales, pero también a algo más, a agua estancada, a podredumbre. Avancé con mi linterna, viendo cómo el vapor formaba figuras que parecían rostros distorsionados. A los 15 metros escuché claramente un chapoteo dentro de una cueva completamente seca. Pensé que era mi imaginación, pero entonces alguien respiró muy cerca de mi oído. Una respiración ahogada, como la de alguien que lucha por no tragar agua. La luz parpadeó. En el suelo apareció una mancha oscura que no estaba antes, una especie de charco circular que crecía lentamente. Y en su centro, burbujas grandes, pesadas, que explotaban dejando escapar un sonido gutural. Me alejé sin quitar la vista de aquella cosa. Fue entonces cuando un brazo salió del charco. Era un brazo hinchado, pálido, cubierto de lodo. Los dedos estaban deformados, como si se hubieran reblandecido por estar semanas bajo el agua. El brazo se apretó contra el suelo y comenzó a levantarse. Otro brazo salió detrás. Luego, la cabeza. Nunca vi un rostro tan imposible. La piel estaba suelta, hundida, como si los ojos se hubieran derretido. La boca estaba abierta en un gesto eterno de grito silencioso, y cada vez que aspiraba, el aire burbujeaba dentro de su pecho, como si aún estuviera lleno de agua. No camina, se arrastra. Avanzó hacia mí, dejando surcos en la tierra, dejando un rastro húmedo que no debería existir. Cuando estuve a metros de la salida, la criatura habló. No articuló palabras. Fue un burbujeo, pero dentro del sonido entendí claramente algo. Regresa. Corrí hacia afuera, pero en el instante en que crucé la entrada, escuché un enorme chapuzón detrás de mí, como si un cuerpo gigantesco cayera al agua. Cuando volví la vista, el charco había desaparecido. La cueva estaba completamente seca. Desde ese día, cuando me ducho, el agua a veces forma burbujas que suenan igual que las que escuché allí dentro. Y cuando cierro los ojos, siento dos manos mojadas tratando de sujetarme por los tobillos. Fui a Durango para documentar cuevas poco exploradas. Todos me dijeron que evitara la llamada Cueva del Alacrán Negro, nombrada así porque, según los locales, algo más grande que un alacrán vivía ahí. Yo me reí. Ahora entiendo que no hablaban de un animal, sino de algo peor. Entré cerca del atardecer. La cueva era estrecha, pero avanzaba en forma de espiral hacia abajo. Mientras más bajaba, más fuerte era el olor a tierra revuelta, como si alguien hubiera excavado recientemente desde dentro. A los 20 minutos, escuché un ruido parecido al de un insecto, un chasquido seco. Lo primero que pensé fue en un escorpión, pero aquello sonaba grande, muy grande. Apunté mi linterna hacia una pared y vi marcas profundas como arañazos, pero no eran arañazos rectos, eran curvos, como si los hubiera hecho una cola. Continué avanzando, sintiendo un hormigueo en el cuello. De pronto, todo se volvió silencio absoluto. Ni un solo sonido, ni míos, ni eco, nada. Cuando hablé para comprobarlo, mi voz no rebotó. Fue como si la oscuridad se tragara el sonido. Entonces lo escuché. Un chasquido triple proveniente de detrás de mí. Volteé. 2 puntos brillaban en la oscuridad. Pensé que eran ojos, pero no lo eran. Eran pinzas. 2 pinzas negras, enormes, que se abrían y cerraban lentamente, generando aquel chasquido. La criatura emergió despacio. Su cuerpo tenía forma humana, pero arqueado,
cubierto por placas negras como quitina. Su cabeza carecía de rostro, excepto por una especie de mandíbula partida que goteaba un líquido espeso. La cola fue lo peor. Una cola larga, articulada, terminada en un aguijón del tamaño de mi antebrazo. Se movía como si tuviera vida propia, probando el aire, buscándome. Di un paso atrás y la criatura imitó mi movimiento, inclinando el cuerpo hacia un lado de manera antinatural. No atacó de inmediato. Me observaba. O me escuchaba. No lo sé. Cuando moví la linterna, el ser se lanzó. La cola pasó rozando mi mejilla. Corrí sin pensar. Sentía el chasquido detrás de mí, cada vez más rápido. La cola golpeaba las paredes, rompiéndolas, como si nada pudiera detenerla. Al llegar a la salida, la luz del sol pareció quemarla. Retrocedió emitiendo un sonido agudo, casi humano. Desde ese día, cuando escucho chasquidos secos, mi piel se eriza. No importa si son ramas, plástico o insectos, porque cada tanto en las noches escucho un chasquido triple bajo mi cama y sé que no pertenece a ningún animal. Siempre me interesaron los relatos mayas sobre entidades atrapadas entre mundos. Por eso investigué la cueva de Actún, un sitio del que la gente del poblado cercano no quería hablar. Lo único que decían era: ahí abajo reza alguien que nunca termina de morir. Al principio pensé que era una metáfora poética. Entré por un acceso cubierto de raíces. El aire estaba seco, casi sin oxígeno. Caminé iluminando caminos que parecían no haber sido tocados por nadie durante siglos. A los pocos minutos escuché lo que pensé que era un murmullo. Me detuve, contuve la respiración y lo escuché mejor. Era alguien rezando. Un rezo grave, lento, arrastrado, en un maya tan antiguo que apenas reconocía las palabras. Avancé siguiendo el sonido hasta llegar a una cámara amplia donde había una estela rota. Frente a ella estaba un hombre, o lo que quedaba de uno. Su cuerpo estaba cubierto por un manto marrón, reseco. La piel de sus manos parecía cuero petrificado. La cabeza estaba inclinada hacia la estela y la voz salía de una garganta que parecía no tener vida. Me acerqué pensando que era un cadáver, pero entonces dejó de rezar y levantó la cabeza. No tenía ojos, solo cuencas negras de donde salían hilos de polvo. Su boca se abrió lentamente y de ella salió un aire helado que no pertenecía a ese lugar abrasador. «Fuiste llamado», dijo con una voz que sonaba como piedras chocando entre sí. Retrocedí, pero el monje se levantó. Sus huesos crujieron como ramas secas. Dio un paso y luego otro, sin dejar de mirarme con aquellas cuencas vacías. La cueva comenzó a temblar. La estela emitió un zumbido grave, como si despertara. El monje extendió su mano hacia mí. Cuando tocó mi pecho, sentí que mi corazón dejaba de latir por un segundo. Vi imágenes, sacrificios, sombras moviéndose dentro de cavernas, rituales incompletos. «Termina lo que nosotros no pudimos», dijo. Corrí. No escuché mis pasos. Solo el rezo detrás de mí, cada vez más fuerte, cada vez más rápido, como si se acercara incluso aunque yo ya estaba fuera de la cueva. Desde entonces, cuando estoy solo, escucho ese rezo en maya antiguo. A veces lo oigo detrás de mí, otras veces dentro de mis propios pensamientos, y sé que el monje sigue buscándome. Mi error fue querer grabar psicofonías dentro de una cueva profunda sin avisar a nadie. La cueva de la golondrina era perfecta, silenciosa, húmeda, con túneles estrechos. Entré al amanecer con mi grabadora, convencido de que solo obtendría sonidos de viento. A los 10 minutos noté que la cueva tenía algo raro. No había animales, no había insectos, no había eco. Cada sonido moría apenas salía de mi boca.
Entonces escuché una voz. No era la mía, no era un eco, era una voz masculina susurrando: «Aquí». Levanté la grabadora, pero la voz volvió a sonar, esta vez mucho más cerca. «Aquí». La luz de mi linterna se apagó por completo. La encendí varias veces sin éxito. La oscuridad era total. Entonces sentí un aliento en mi nuca, un movimiento rápido y un susurro que me paralizó. «No mires». Pero miré. La linterna volvió justo un instante, suficiente para ver lo que había detrás de mí. Una figura pálida, sin cabello, con un rostro estirado como si alguien hubiera jalado su piel hacia los lados. Sus ojos eran completamente blancos y la boca enorme, partida hasta las orejas. La voz no salía de su boca. Salía de muchos huecos pequeños en su cuello, como si tuviera varias gargantas. Caí al suelo, gateando hacia atrás. La criatura avanzó sin mover las piernas, deslizándose. La cueva comenzó a llenarse de voces múltiples. Algunas rezaban, otras lloraban. Algunas pronunciaban mi nombre, que jamás había dicho allí dentro. La figura se detuvo a centímetros de mi rostro. Otro más. La cueva vibró. Sentí un tirón en el pecho, un frío que me atravesó. Y entonces la figura retrocedió bruscamente y se hundió en la pared como si fuera agua. Cuando salí, revisé la grabadora. No había silencio, no había viento. Había una voz repetida cientos de veces: «Quédate, quédate, quédate». Desde ese día, cuando hablo en habitaciones oscuras, mi voz se duplica. Una segunda versión de mí responde, y no dice lo mismo.